Muy buenas tardes. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, abierta ya para seguir leyendo esta carta tan intensa, tan llena de temas que no sé si puede llamarse una carta mayormente teológica, porque tiene tantas cosas de la vida práctica, de la vida de iglesia, de la vida de creyentes, ¿no? Hoy le pusimos directamente de título Enseñanza de la vida práctica, porque habla de algunas cosas tan concretas. eh, Vamos a leerlas rápidamente. Me refiero a ciertas cosas que son prácticas, no en el otro sentido, que son prácticas que tenían que ver con la cultura de la época, ¿sí? Y no eh, con reglas, aunque algunos grupos siguen manteniendo algunas de esas reglas, ya vamos a ir viendo. Estamos en el capítulo 11 de la carta del apóstol Pablo. Hace varios días estamos leyéndola cuidadosamente y entendiendo que aunque Pablo se preocupa mucho por todos los aspectos que él había sabido, le habían contado, le habían escrito, le habían preguntado de cómo debían comportarse, cómo debían actuar en las distintas áreas de la vida, y él se preocupa por enseñarlas cuidadosamente. Pero eh, hemos visto que en sus enseñanzas hay, por ejemplo, ejemplos que él usa, ¿no? En los capítulos que hemos leído últimamente, él habla de los soldados, de los atletas, de los que trabajan la tierra, eh, como para apuntar a enseñanzas de la vida, ¿sí? Y vamos en este capítulo 11 a encontrar algunos temas, varios temas eh, que tienen que ver con prácticas del momento. Pero lo interesante, yo lo he ido marcando en mi Biblia, es que después de meterse en alguno de esos temas, el apóstol hace un cierre donde pone lo más importante. No solamente las prácticas culturales, sino aquello que es lo más importante. ¿Sí? Vamos a ir viéndolo. Bueno, habíamos dicho que eh, el número 11 de este capítulo está como insertado en el final del capítulo 10, ¿no? Donde Pablo había dicho, hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Una frase maravillosa que corona toda una enseñanza que había dado en el capítulo. Y eso lo termina diciendo, imítenme a mí como yo imito a Cristo, que eso era lo más importante de todo. Ahora, ahí está el comienzo del capítulo 11, creo que lo cortaron por error. No es texto bíblico, es el hecho de colocar dónde comienza el capítulo. El verdadero capítulo 11 comienza con un tema que tengo acá que dice, de título le han puesto, decoro en el culto. Y entonces es una enseñanza que Pablo da, que después vamos a ver cómo la termina, esa enseñanza que la termina en el versículo 10, de un tema que era cultural, y que tenía que ver con lo que él quería, que hubiera decoro, usa la palabra honra, que es muy importante también. Bueno, los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas tal como se las transmití. Me acuerdo cuando leí dije, bueno, entonces ahora viene el elogio, empieza. Ahora bien, y vuelve el maestro, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. No es un discurso teológico esto, a pesar de esto, sino que ahora empieza el tema, el problema que él quiere, no sé si explicar, enseñar o corregir acá. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra al que es su cabeza. En cambio, toda mujer que ora o profetiza
Con la cabeza descubierta, deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurada. Saco una frasecita de acá, dice, toda mujer que ora o profetiza, ¿se acuerdan que a Timoteo le dice que la mujer no hable en la congregación? Pero acá está dado por sentado que mujeres que oran y profetizan, ¿sí? Por lo tanto, este es otro de los aspectos culturales que tenían que ver con las costumbres de la época. Sigue con este tema, si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello, pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza, y ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Acá está yendo a la creación. Por esta razón, y a causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza señal de autoridad. Pero sigamos leyendo porque acá se va a completar el tema. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, en la creación, ¿no? También el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. Está llegando al punto, ¿no? Ahora, acá me saltó Gálatas 3:28, donde lo tengo, donde Pablo, dando otra enseñanza, dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y evidentemente este es el espíritu de todo el Nuevo Testamento, de manera que la discusión esa ha quedado como una cuestión, aunque hay iglesias que todavía mantienen un velo y tratando no sé, de tomar en cuenta esas cosas dentro de una enseñanza que tenía que ver con un decoro en la iglesia del siglo I. Vuelve Pablo, no lo terminó. Pareciera que había terminado, porque así como la mujer procede del hombre, el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. Y, a ver, estamos en el 13 hasta el 14, hasta el 15, 16. Le damos cierre al tema. Juzguen ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿No les enseña el mismo orden natural de las cosas que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello, mientras que es una gloria para la mujer llevar cabello largo? Es que a ella se le ha dado su cabellera como velo. Me parece que en todas las películas que se han mostrado la vida del Señor Jesús, siempre aparecía con pelo largo. De manera que... Muy bien. Ahora Pablo cierra diciendo, si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Por lo cual la palabra clara ahí es costumbre, ¿sí? Para la iglesia de Dios, principios, ¿no? Decoro, honra, unos a los otros. Muy bien. Sigue con otro tema. Al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos. Así que otra vez venía una enseñanza, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. El título de este largo párrafo es La Cena del Señor. En primer lugar, oigo decir, le habían contado, que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes y hasta cierto punto lo creo. Faltaba que recordaras con lo que empezó la epístola, ¿no? Cuando había divisiones también por el liderazgo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho,
Cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no, ¿sí? Entonces ahí parecía como que había una cena común antes de celebrar la cena del Señor, pero aparentemente había quienes llevaban alimentos importantes o abundantes y había otros que no tenían y se quedaban sin comer. Eso de compartir a la canasta, evidentemente había un serio problema. ¿Cómo podían después tomar la cena del Señor después de que hubiera esos menosprecios, esos celos, esos comentarios? Y entonces acá viene la enseñanza. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús la noche en que fue traicionado tomó pan. Después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Me quedé pensando lo exacto de este relato, la forma en que está contado tal cual como Jesús lo dijo. Recuerdo que hablamos del principio que la carta a los Corintios fue más o menos en el año 55 y el Evangelio, considerado el primero, fue escrito, se calcula, alrededor del año 60. De manera que Pablo no pudo haber leído un evangelio. Sin embargo, había mucha gente, especialmente en la provincia de Asia, donde él había recorrido en su primer viaje misionero, que eran judíos que habían huido de Jerusalén, y entonces debe haber recibido detalles tan concretos como decir exactamente las palabras que Jesús dijo en la última cena. Pero fíjense qué oportuno de recordar ese momento tan importante, tan glorioso, tan básico, porque es cuando Jesús les hizo vivenciar el nuevo pacto que significaba su cuerpo y su sangre, derramada por todos nosotros. Ahora, esto se lo transmite y ¿qué dice? Por lo tanto, en el 27, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Eh, por eso hay por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados en el mundo. Palabras muy duras esto, ¿no? También han quedado prácticas de algunos que no quieren tomar la cena del Señor porque no se consideran dignos o porque ha habido situaciones. Sin embargo, acá falta la figura del arrepentimiento. Si hay cosas, es excelente eso, que el momento en que la iglesia se reúne para recordar sea un tiempo de examen, sea un tiempo de dar una revisión a la vida y pensar que nos presentamos delante del Señor junto con la iglesia y nos arrepentimos y pedimos perdón y podemos tomar la cena correctamente.
El final que dice Pablo en el 33 es así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes nos resulten dignas de condenación. ¿Sí? En ese sentido, la palabra condenación es muy dura de parte de Pablo, pero fíjense cuántas cosas estaba él corrigiendo, ¿no? Por eso en estos momentos, si faltan otros, le hemos puesto enseñanzas de la vida práctica, tanto en lo personal, pero estas han sido más bien eclesiásticas, ¿no? Tanto de lo que insiste en la manera de presentarse en los cultos, de darse lugar unos a otros, como en estos, no sé si decir pequeños o grandes escándalos, escándalos de falta de amor, de unos a los otros, de los más ricos a los más pobres, o quién sabe cuántas cosas más que no tenemos el relato. Y termina diciendo, los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. Pareciera decir, todavía hay más cosas que tenemos que ajustar cuentas. No lo sé. Empieza el capítulo 12, vamos a tener tiempo para leerlo, de título Los dones espirituales. Así que acá tenemos otro tema que vamos a enterarnos de muchas cosas. Esta carta es anterior a la carta a los Efesios, donde está también muy desarrollado el tema de los dones espirituales. Pero acá vamos a ver una descripción y vamos a ver también los distintos usos y los distintos conflictos. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Los dotes de maestro del apóstol Pablo eran excelentes. Hace una introducción, los pone atentos y nos pone atentos a nosotros también para entender este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Acá está plantando una doctrina, una práctica, todo, ¿no? Es decir, de seriedad, toda la actitud, ¿no? De lo que el Espíritu de Dios tiene que hacer cada uno, de tal manera que decir Jesucristo es el Señor, no una frase frívola, vana, sino que sea realmente lo que el Espíritu Santo en nuestro interior nos haya puesto para que salga de nuestra boca. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Título, sin lugar a dudas. Esto es lo más importante. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hasta la misma idea, repetido, dones y maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. En esta iglesia que había tantas discusiones, tantas divisiones, ¿no? Tantas distintas maneras de ver las cosas. Por eso es tan importante estos planteos. Yo lo subrayé en mi Biblia, no lo había subrayado nunca. Hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Si esto está bien claro, en la práctica todas las cosas se van a hacer bien y sin dañarse unos a otros. Acuérdense que Pablo habla mucho de esto, de los que son débiles y de los que son fuertes. Entonces, con estas bases doctrinales, era para encauzar la vida de una iglesia que debía tener amor, comprensión y darse lugar unos a los otros. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu
para el bien de los demás. Base, para el bien de los demás. A unos Dios les da, por el Espíritu, palabra de sabiduría. A otros, por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento. A otros, por medio del Espíritu, a otros fe, por medio del mismo Espíritu. Acá habla de la fe de una manera especial, porque todos tenemos que tener fe, pero fe como un don especial, don de fe. A otros, y por ese mismo espíritu, dones para sanar enfermos, a otros, poderes milagrosos, a otros, profecía, a otros, el discernir espíritus, a otros, el hablar en diversas lenguas, y a otros, el interpretar lenguas. Pero una enumeración impresionante, ¿sí? También para que cada uno pueda reconocer o buscar reconocer cuál es el don que tiene. Y termina 12:11. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. ¿Sí? La sumisión al Espíritu Santo es una enseñanza que si esto se da así en una manera correcta, no habría tantos problemas como venimos tratando acá en esta carta. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, y acá viene toda una enseñanza muy interesante. Este es un maestro que enseña una doctrina y después da un ejemplo, una analogía como para que sea clara esa enseñanza. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Guión. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Cierra el guión. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Vuelve a repetir la enseñanza del comienzo, ¿no? Si todos ellos fueran un solo cuerpo, ¿qué sería del cuerpo? Alguno pensará que es muy infantil, pero está muy claro esto. Está muy claro y toda la vida en las iglesias cristianas ha habido conflictos por estas cosas. Quien se siente más importante, menos importante, quien no se siente parte porque piensa que es muy pequeña el don, la función. Lo cierto, entonces, versículo 20 dice, lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ahí cierra esa analogía. Pero sigue, de otra manera, bien, de jardín o de escuela primaria. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. No puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Pensemos, salgamos de la ilustración para pensar qué importante esta enseñanza. Todos son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial. Y se los trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables. Acá no dice se los tapa, por ejemplo. Se los trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables. Mientras que los más presentables no requieren trato especial.
Habría que ver esto, ¿no? Cuánto le damos a nuestro cabello, por ejemplo, que está visible y todo, preocupación. Pero esta era una enseñanza espiritual. En el fondo de esto era una enseñanza muy espiritual. Mientras que los más presentados no requieren. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando más honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Acá no era cuestión de lo que se tapa, lo que se tapa. Ahí dejamos la analogía acá de parte del cuerpo humano, sino en una iglesia no tiene que haber división, sino que los miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Parece algo tan sencillo, tan obvio, si se quiere, sin embargo, tan importante, tan básico. Alabo la sabiduría del apóstol Pablo de decir, tengo que enseñar esto a iglesias grandes, compuestas por gente de todo tipo, de toda clase social, de toda formación, para que se reconozcan, se cuiden, se acepten, no se discriminen. La cultura de nuestro tiempo ha tenido que venir a trabajar con la inclusión y la discriminación. También se han ido para otros lados, pero lo básico, fundamental, todos reconocidos, todos útiles, todos. Bien, faltan los últimos versículos del capítulo 12. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. Acá está cerrando clarito, clarito. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Tengo que subrayar también. Cada miembro de una iglesia es el cuerpo de Cristo y cada uno miembro de ese cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar, y ahora acaba de venir toda una descripción, no de los dones, sino de las funciones. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Después va a venir el tema de las lenguas en el capítulo 14, que también traía sus problemas. Acá lo pone es interesante este orden, en diversas lenguas. Y acá vienen las preguntas, estas preguntas tan sabias por parte de un maestro. ¿Son todos apóstoles? Respuestas obvias, ¿no? ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Por supuesto que las respuestas a estas preguntas retóricas, o sea, respuestas que tienen una misma contestación, que en este caso es no, no son todos apóstoles, no son todos profetas, no son todos maestros, no tienen todos dones de milagros, de sanidad, de hablar en lengua, de interpretar lenguas. Con esto estaba diciendo, no tiene que haber ninguna discriminación, ningún desprecio, ¿sí? Ningún dejar de lado a nadie, ningún considerar débil o no preparado, porque del comienzo de este tema era el Espíritu da los distintos dones al cuerpo que es la iglesia.
Y termina, y vamos a terminar porque justo terminó nuestro tiempo, termina: ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. Uy, esto era otra enseñanza para desarrollarla acá, ¿eh? No era, bueno, yo tengo este don, me quedo acá. Ambicionen los mejores dones, porque eso tenía que ver con funciones de servicio, con poder quizás reconocer un don, pero desarrollar los dones que se tienen. Y en el mismo capítulo 12, pero también como había empezado el otro, pegado al 13, dice: ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Y acá empieza el capítulo 13, el capítulo donde Pablo dice: lo más importante es el amor. De manera que todos estos temas que habíamos venido tratando, de la vida dentro de la iglesia, de las relaciones, de los cultos, de la manera que se presentaban frente a la comunidad, y todo lo que son estas enseñanzas de la vida práctica, se van a resumir que para que el cuerpo de Cristo, la iglesia, sea lo que Dios quiere, lo que tiene que ser la columna vertebral del espíritu de los creyentes es el amor. De manera que nos despedimos acá y mañana vamos a comenzar leyendo el capítulo del amor. Que Dios los bendiga. Será hasta mañana.